Vamos a hablar de lo que fue Cambiemos. ¿Cómo se llamará en Córdoba? ¿Se llamará de la nueva manera? Seguramente sí. Será nacional el nombre, ya hay que ver. Estamos con la senadora Laura Rodríguez Machado. ¿Cómo estás, Laura? ¿En el Senado el bloque se sigue llamando Cambiemos? Sí, bueno, la verdad que toda esta denominación nueva es muy reciente. Claro, todavía no han hecho los cambios. El interbloque es interbloque de Cambiemos, también lo es en diputados. Así es que, bueno, se verá ya si decidimos el cambio de nombre en breve. Laura, bueno, estamos en la recta final para la definición de las listas. Otra batalla intelectual, digamos, de discusiones y demás. La buena noticia es que Cambiemos, o Juntos por el Cambio, como se vaya a llamar, ha logrado la presentación del frente en conjunto, es decir, la Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente Cívico, y se ha sumado primero la gente, con lo cual, digamos, la buena noticia es que estamos, entiendo yo, no en la misma situación que el 12 de mayo, donde hubo listas que fueron por el radicalismo y listas que fueron con otro nombre. Ya va a haber una lista. Va a haber una lista de conjunto, aunque por supuesto, siempre en las PASO es posible que alguien o algún grupo pueda presentar una lista de candidato propio. Se habla de eso. Todo es en el marco de Cambiemos o de Juntos por el Cambio. ¿Y cuál es la directiva desde el Gobierno Nacional? Bueno, obviamente que no hace falta que esto lo diga el Gobierno Nacional. Está comprobado que en las provincias donde fuimos separados, la performance electoral fue distinta. Nosotros ahora tenemos el gran compromiso de volver a reeditar lo que pasó en Córdoba cuando fue electo el presidente Macri, que esto es lograr que el caudal de votos cordobés influya notablemente sobre la cantidad total de votos para la reelección del presidente Macri. Está bien. ¿Y el PRO qué posición tiene? ¿Tiene también una disputa interna para definir los lugares? Bueno, siempre cuando hay pocos lugares, hay más candidatos que lugares, ¿no? Esto es así, digamos, vos que tenés años en el tema de la política, estamos siempre, digamos, con menos lugares que candidatos. Esto no significa que esto vaya a menguar la posibilidad de trabajar en conjunto todos en las próximas elecciones, dentro del PRO y dentro de los distintos... ¿Cómo cambia el Senado hoy teniendo a un hombre fuerte inesperadamente? Ahora bueno, son, digamos... Durante estos ¿Pichetto años... va a manejar el bloque de...? No, ya ha dicho que él va a renunciar a la presidencia del bloque. Está perfecto. Pero va a manejar el bloque... Vos me estás haciendo una pregunta política. Una pregunta política sobre Cambiemos. Es decir, ¿va a tener injerencia en la actuación de Cambiemos? ¿No? Por supuesto. Sí, por definitivamente. Ahora, ya va a las reuniones de gabinete. Es importante decir que durante estos 3 años y medio fue el bloque de Pichetto el que aseguró la gobernabilidad de leyes en el Senado de la Nación. Sí, nosotros no tenemos ni siquiera quórum propio. No te diría mayoría a la hora de voto. No tenemos quórum. Podríamos no haber sesionado en 3 años y medio. Podríamos no haber aprobado los proyectos de salir de default, los proyectos incluso... Sí, no nombrar jueces, por ejemplo. Bueno, eso hubiera sido tremendo, pero hubiera sido posible no nombrar a los miembros de la Corte, no tener presupuesto y haber tenido que reconducir los presupuestos anteriores. Todo lo que se ha logrado en términos legislativos es un trabajo a mucha conciencia con la oposición y el referente principal de la oposición en el Senado es Miguel Ángel Pichetto. ¿Cuál es la relación que tiene con él hoy? ¿Es buena? Bueno, el senador Pichetto es una persona que, a ver, él no es que sea íntimo amigo de todos los senadores, pero sí tiene buen diálogo con todos los senadores. Es un peronista dialoguista, digamos. Muy dialoguista. Está acostumbrado a encontrar consensos dentro del ámbito legislativo. No así, por ejemplo, ahora el bloque de 8 senadores que constituye Cristina Fernández de Kirchner, que ni siquiera se sienta a conversar. Entonces nosotros cuando se presenta un proyecto del Ejecutivo sabemos que hay una mesa de diálogo y en esa mesa de diálogo, que es lo que corresponde en un país civilizado, se van a hacer las modificaciones que correspondan para avanzar en una ley posible para que los argentinos entiendan que el Congreso no es que estamos a los varazos, sino que se interpreta que es el lugar donde se acuerdan las políticas con mayúsculas. A ver, lo escuchamos a Joel. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? En caso de que sea elegida la fórmula Macri-Pichetto,
obviamente el actual senador se va a convertir en el presidente del Senado. ¿Cuál es el aporte que le puede dar a este órgano legislativo el tener un vicepresidente, o en este caso un presidente de esa Cámara, Pichetto, por su experiencia sobre todo? Bueno, él hace 17 años que está en el Senado de la Nación. Creo que la conducción de los debates, pero el trabajo en comisión es que no se ve, porque es lo que no se filma, lo que no sale, pero sí es el trabajo de hormiga de todos los días de convencer legislador por legislador, gobernador por gobernador, porque recordemos que en el Senado de la Nación los gobernadores tienen una incidencia muy fuerte sobre los 3 senadores, aunque no sean del propio palo. Y creo que Pichetto tiene un muy buen diálogo con todos los gobernadores que han sido electos o que han renovado sus bancas, y aún los nuevos, como el caso de Santa Fe, que cambió de signo político, y creo que esa va a ser una de las tareas que va a llevar adelante, con la verdad que interpreto que con mucho éxito, porque lo viene llevando adelante de esa forma. Es decir, todo lo que ha referido a la gobernabilidad, al trabajo en conjunto y a la tarea que tiene que ver con el diálogo con gobernadores de provincia y con sus representantes en el Senado, Pichetto la ha venido realizando. ¿Qué tanto impactan los triunfos provinciales que viene teniendo el peronismo y otras fuerzas en el gobierno nacional? Mira, creo que es una percepción que en las provincias y en las municipalidades se vota distinto. Muchas veces se elige un intendente. Voy a poner el caso de Marco Juárez, por ejemplo, que es, en Córdoba es un leading case. El intendente Marco Juárez, Pedro de la Rosa, gana con más del 50 y pico % de los votos. Cuando justamente volvieron las retenciones, empezó a aumentar el dólar, en un momento que todos vaticinaban que iba a perder. Vuelve a recuperar ese lugar. Posteriormente gana Schiaretti con un porcentaje casi igual o un poco más, es decir, los mismos votos después lo votan Schiaretti. Y en las elecciones anteriores ganó Macri con ese porcentaje de votos. Quiere decir que con ese ejemplo, en las provincias muchas veces que gana un gobernador determinado, no significa que después no lo voten a Macri, como ocurre en Córdoba cuando lo votaban Schiaretti y después Macri terminó con el 72% de los votos. Pero además, muchos gobernadores que han ganado son gobernadores que tienen un pensamiento muy afín al gobierno. Si usted se pone a ver en quiénes han sido electos. Por ejemplo, la gobernadora de Tierra del Fuego era una gobernadora opositora y no nuevamente renueva. Entonces, cuando nosotros entendemos que los gobiernos de provincia aseguran gobernabilidad de diálogo y también los votos pueden modificar, no es tan preocupante. Ahora el ganador de Tierra del Fuego también está vinculado al kirchnerismo. Sí, pero es, digamos, hay kirchneristas más dialoguistas. Claro, más y la situación de Santa Fe, que todo el mundo se lo reivindica como propio. Porque ahora son todos, Perotti tenía una buena relación con Macri. Pero senador Perotti, de quien también es compañero de banca Pichetto, es un senador también muy dialoguista. Es un senador que durante estos años ha votado muchas de las leyes que el presidente Macri acompañó en el Congreso. Y es un senador que se ha sentado a conversar. No es un senador que ha estado en la oposición por la oposición misma y tiene un criterio de lo que es la producción, de lo que es el sector privado, lo que hay que aportar, la verdad que muy acorde al gobierno nacional. Pensaba por ahí cuando lleguen ya el momento de emitir el sufragio, ya sea en las PASO, después en las generales y eventualmente en el balotaje, ¿cuánto puede llegar a incidir la realidad económica? A ver, si la gente va a votar un modelo o va a terminar votando con el bolsillo, como quien dice. Bueno, siempre la realidad económica creo que tiene una incidencia en el votante, pero también los que votamos, por lo pronto el público cordobés, el votante cordobés recuerda perfectamente lo que fue el kirchnerismo para Córdoba, ¿no? También con el bolsillo. Acordate que no venían los fondos para vialidad y tuvieron que poner la tasa vial y se generó la nafta más cara del país. Acordate que era una provincia que no tenía los recursos de la coparticipación porque la expresidenta se había agarrado el 15% y no lo devolvió hasta que empezó el gobierno de Macri, hizo un acuerdo, lo mismo con la caja de jubilaciones, lo mismo con la posibilidad de autorizar a la provincia para tomar créditos para las grandes obras como son los gasoductos. Es decir, también en el bolsillo los cordobeses recordamos que en el kirchnerismo nos iba bastante mal.
nos iba bastante mal y yo no sé si quieren volver a tener esa representatividad en la nación que nos tuvo a nosotros bajo la suela de un zapato durante tantos años. Laura, vos decís que si hay, digamos, varias listas en Cambiemos ahora en las PASO no pasa nada, está todo tranquilo. Ojalá que no, pero tampoco es una cosa que vaya No es lo que pasó en mayo, claro, digamos, no insistís con no eso. es lo que pasó en mayo porque la verdad, y creo que tenemos que hacer el mea culpa de no haber tenido la altura suficiente de tener una sola lista, pero en mayo fue la verdad que una pelea que no tuvo ningún sentido. Distinta es esta, que es una pelea dentro del marco de lo legal, de lo electoral, y que bueno, es una pelea que puede darse, ¿no? El PRO en ese caso, si hubiera varios grupos que ¿presentaría una lista propia? No, interpreto que no. A ver, nosotros del PRO renovamos dos bancas, Dos la de bancas. Nicolás Mazzot y las de Javier Preto. Habría que ver cuál es el acuerdo que arribamos para ver si conserva el proceso. Mazzot aparentemente no sería candidato, aunque ahora con Sí, él ha Pichetto manifestado que no, pero bueno, hay que ver. se fue a Estados Unidos de todas maneras, o Sí. se va a Estados Unidos. A una beca, no. A una beca, sí. No hay, digamos, las dos bancas son lo que pide el PRO para estar en esa Nosotros en esa pedimos lista. esas dos bancas y renovarlas con un hombre y una mujer, es decir, adhiriendo a la ley de paridad, que las mujeres también tengan posibilidad de ingresar a esa banca. Ahí la que tiene o tendría chances es Soher El Zucaría, La ¿verdad? presidenta de la capital, que fue candidata a legisladora departamental y, bueno, ganó Alejandra Vío, ¿no? Sí, claro. Pero es una dirigente reconocida, digamos, Correcto. no andan buscando candidatos, digamos. Y en el caso de Preto tampoco, es un hombre que actualmente es diputado, ¿verdad? Exactamente.